olvidé era, la otra vez no me presenté, mi nombre es Jesús. Yo era estudiante de la UNE, ahora estoy en Alemania haciendo la residencia de cardiología y terapia intensiva. Y bueno, este año tengo que terminar mi doctorado también y quería mandarle un poco a ustedes también un poco de mi experiencia acá en Alemania. Para los que quieran venir, espero que les sirva de ayuda, ¿verdad? El tema hoy es, bueno, cardiopatía isquémica y shock cardiogénico. El próximo jueves tengo de vuelta una clase con ustedes, así que voy a intentar hoy dar la parte de definiciones, manejo de paciente en urgencias, que es lo que ustedes van a estar haciendo el año que viene, más que nada, ¿verdad? Y la semana que viene, el jueves, nos encontramos de vuelta y ahí voy a intentar dar de una forma más intensiva lo que es el tratamiento y los métodos auxiliares de diagnóstico. Así mismo. Ahí se trancó mi pantalla, ¿verdad? Bueno, esos son los objetivos, ahí escribí mal. Diferenciar, ¿verdad? Como dije, las definiciones, más que nada, en reconocer lo que es un síndrome coronario agudo, diferenciar de un síndrome coronario crónico. Y sí o sí tienen que reconocer también un shock cardiogénico desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Y definiciones de angina pectoris y un poco lo que es el manejo en urgencias. Como ya dijimos, lo básico, siempre tenemos que hacer bien lo que es la anamnesis, el examen físico. Recuérdense que si nos perdemos un poco, podemos usar siempre el protocolo este ABCDE para saber, porque hay veces que estamos manejando varios pacientes en una urgencia. En la urgencia de Ciudad del Este sé que hay muchísimos pacientes, en momentos que nos podemos perder. Y siempre está el protocolo. Bueno, este paciente está muy grave porque uno de los aspectos del ABCE está alterado. Entonces, para hacer un buen triage de los pacientes, ¿verdad? Acá también les agrego un poco lo que es gasometría y porque es acá algo básico lo que hacemos, ¿verdad? Eso ya va como una prueba de diagnóstico esencial en lo que es urgencias. No da muchos parámetros sobre el estado ácido básico y como vimos la otra vez, la parte respiratoria, también tenemos datos como la hemoglobina, el lactato, que es muy importante, por ejemplo, en el caso del shock, que vamos a ver a continuación. Y lo de ecocardiografía, me gustaría mostrarles también muchas imágenes, pero resulta un poco complicado por el tema de Datenschutz, de protección de datos, pero vamos a intentar mostrar también muchas imágenes de ecocardio, ¿verdad? Y la enfermedad de las arterias coronarias se presenta de dos formas, ¿verdad? Antes se le decía la enfermedad de las arterias coronarias estable y el síndrome coronario agudo, y salió hace 2 años la nueva guía europea, donde ya se trata del síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo, ¿verdad? El 55% de los pacientes tienen síndrome coronario crónico y luego tenemos el síndrome coronario agudo, que es el resultado de una obstrucción aguda del flujo coronario, o también se puede decir que es la presentación aguda de la cardiopatía isquémica, que se divide nuevamente según el electrocardiograma y según los laboratorios, o sea, en este caso troponina, en lo que es síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, sin elevación y con elevación, y así la angina inestable que se encuentra entre los que no elevan el segmento ST, ¿verdad? También se presentan con forma de arritmias, las taquicardias ventricular o muerte súbita, ¿verdad? Hasta el 20% de los pacientes. Estos son datos de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Em, bueno, ya empezamos luego con electrocardiogramas porque de esto depende también. Disculpa un rato. Se perdió una diapositiva.
Bueno, porque esto depende, de acuerdo al electrocardiograma, vamos a dividir lo que es el síndrome coronario agudo en síndrome coronario agudo con elevación, el escasez, o sin elevación del segmento ST. Y por definición se dice que hay una elevación significativa del segmento ST cuando es mayor a 1 milímetro en las derivaciones, en todas las derivaciones, excepto en la prefrontal B2 y B3, ¿verdad? Que ahí varía en, disculpen que nunca hice la residencia en español, entonces me cuesta muchas palabras, ¿verdad? Que es de acuerdo a la edad, 2,5 milímetros, mayor a 2 o mayor a 1,5, o si no, las otras derivaciones mayor a 1 milímetro, ¿verdad? Como acá podemos ver, acá tenemos un EKG donde vemos ya que hay una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales, acá B1, B2, B3. Generalmente vemos que en las derivaciones B2, B3 tienen los pacientes un poco más prominente, ¿verdad? Así elevados. El segmento CT, por eso está dentro de la clasificación, hablamos de una elevación significativa recién a partir de estos valores, ¿verdad? 2,5 de menores de 40 años y después otra vez si es mujer o varón. Eso es importante porque van a estar viendo siempre en urgencias pacientes con una pequeña elevación del segmento ST en las derivaciones B2 y B3. Bueno, esto también, lo que es infarto con elevación del segmento ST, también están los equivalentes, donde no necesariamente vamos a ver una elevación propia del segmento ST, sino que vamos a ver equivalentes que también hablan de una obstrucción de las coronarias, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un infarto con aumento o con elevación del segmento ST, estamos hablando de pacientes que tienen una obstrucción completa de alguna de las coronarias. Y estos equivalentes de infarto con elevación no se ven con una elevación propia, como dije, pero también hay que manejar como un equivalente de STEMI o infarto con elevación, ¿verdad? Que es síndrome de Wellens tipo 1, tipo 2, donde se ven acá en las precordiales, que no son mayor a 2 o 2,5 milímetros, sino que tienen una pequeña elevación y bajan, ¿verdad? Con una onda difásica, ¿verdad? Como acá en B2 y B3. Después esto también, sí, esto es un electrocardiograma donde vemos de vuelta las 12 derivaciones. Siempre es importante llevar a cabo las 12 derivaciones, ¿verdad? Y lo más importante es cuando nos llega un paciente a urgencias, como dicen las guías, en los primeros 10 minutos tenemos que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones de calidad, ¿verdad? Porque tenemos que poder interpretar el electrocardiograma, que muchas veces está un poco movida, ahí hay que repetir sí o sí, ¿verdad? Porque de acuerdo a esto vamos a llevar a cabo el algoritmo después, ¿verdad? En cada vuelta pueden usar una regla lineal para marcar sus puntos J o donde ya tienen un copiatín de los valores normales de la onda P, complejo QRS, los segmentos ST, que es muy importante porque tiene que memorizar muchísimas cosas en el internado, entonces tener una ayuda de memoria le va, le va a facilitar muchas cosas, ¿verdad? En el primer electrocardiograma vemos que, o sea, hay un pequeño descenso acá de la onda ST en 2 3 y en la variación FUT, ¿verdad? AVF, que es propio en este caso, de un infarto de la cara inferior, ¿verdad? Y acá vemos las ondas T picudas en las prefrontales, donde nos habla también de un infarto hiperagudo. Sí, es importante también que siempre que tenemos una elevación del segmento ST, por ejemplo, 2 3 y alfa, disculpen, ABF, también vamos a tener una
los infradesniveles en las derivaciones opuestas, ¿verdad? Por ejemplo, acá en las prefrontales. La imagen de espejo, esa palabra no venía. Bueno, este es otro electrocardiograma donde vemos de vuelta los supradesniveles. Esto es súper importante que reconozcan, ¿verdad? Los supradesniveles que acá se vemos en la derivación 1, 2 y ABL, ¿verdad? También vemos en las prefrontales, o sea, un infarto muy grande que está teniendo este paciente, en la B4 hasta la B6. Y bueno, de esto se trata más que nada el electrocardiograma. Lo que sí o sí tienen que reconocer es cuando hay un supradesnivel del segmento ST, que no pueden dejar pasar, ¿verdad? Y como le dije, en los primeros 10 minutos tiene que haber un electrocardiograma de calidad, después del primer contacto con el paciente. Bueno, otro electrocardiograma también son equivalentes de lo que es un infarto con supradesnivel. Dijimos en la tercera diapositiva que tienen que ser dos derivaciones las que haya supradesnivel para hablar de un infarto. Y acá vemos que solamente en el ABR vemos acá un supradesnivel, pero vemos que en el resto de las derivaciones, por ejemplo, 1, 2, ABF, B3 un poquito hasta B6, hay también un infradesnivel. Eso es un equivalente de un infarto con supra por una oclusión de la diagonal anterior. Otro electrocardiograma, acá el supradesnivel no es tan prominente en 2, en 3 y en ABF, pero es un infarto muy grande también porque vemos que, o sea, eleva en el 2, 3 ABF y hay un infradesnivel en las derivaciones precordiales. Acá en B5, B6 también hay una pequeña elevación. Recuerdo que tengo que usar una regla para ver si es mayor a 1 milímetro o no, ¿verdad? No sé si alguien me puede decir qué ven acá. ¿No sería un infradesnivel en B1, B2, B3? B1, B2, B3. Estamos hablando de B1, B2, B3, un infradesnivel. Bueno, el infradesnivel hablamos del segmento ST, ¿verdad? Sí. O sea, QRS sería este segmento. Ah, supradesnivel. Si trazamos una regla acá, Ajá. línea recta, sería ya un supradesnivel, ¿verdad? Bueno, pero en este caso es en realidad un bloqueo de la rama izquierda. Que en un paciente que viene con un síndrome coronario agudo, te dice, doctor, me duele hace 30 minutos el pecho, dolor opresivo, retroesternal, que puede irradiar a la izquierda, al brazo derecho, al cuello, también entre los omóplatos, ¿verdad? Hace 30 minutos y te viene con este electrocardiograma, es también un equivalente de un infarto con supradesnivel, es un bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Reconocemos porque hay un QRS ancho mayor a 120 milisegundos y la muestra típica de esto con los nodos en 1, 2 y 3. También vemos acá en B5, B6 un poco deformado el complejo QRS y generalmente estos EKG, electrocardiogramas, tienen una deformación también de los segmentos ST, que vemos acá uno un poquito menos de 1 milímetro, por acá en 2 y 3 ya es 1 milímetro, de ABF también 1 milímetro, eso es normal en este electrocardiograma y es parte de la característica de este bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? ¿Y alguien me puede decir qué en este electrocardiograma? Bueno, cuando analizamos el electrocardiograma, luego después vamos a ver un poquitito sobre eso. Primero tenemos que ver si es un ritmo sinusal,
Después no, tenemos que ver qué frecuencia tiene, cuál es el eje eléctrico, y después analizar cada parte o sea, el eje eléctrico, después analizar cada parte del electrocardiograma en sí, o sea, la onda P, el complejo QRS, la onda T, los segmentos, ¿verdad? ST, intervalo PQ. Como le dije, si tiene una regla, les va a ayudar mucho para saber los valores, ¿verdad? El segmento que nos interesa ahora mismo, porque estamos viendo cardiopatía isquémica, es el segmento ST, o también el complejo QRS, que acá está deformado, ¿verdad? Acá supuestamente, o sea, no supuestamente podemos ver una M, la M de McDonald's acá, en las precordiales derechas, ¿verdad? O frontales. Eso sería un bloqueo de rama derecha. El complejo QRS es también mayor a 120 milisegundos. Esas son las características de un bloqueo de rama derecha, que también es un equivalente de lo que es un infarto con supradesnivel. Si el paciente viene con un bloqueo de rama derecha y con una clínica típica de infarto, hay que tratar como un infarto con elevación del segmento ST, o sea, el cateterismo es de suma importancia. Este es la diapositiva que se me había perdido hace rato, donde la cardiopatía isquémica es trastorno del corazón, pero propiamente del miocardio, ¿verdad? Porque recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. La causa más frecuente es la enfermedad de las arterias coronarias, que es por acumulación de placas de aterosclerosis, ¿verdad? Esto puede ser obstructiva o no. Y el shock cardiogénico es cuando el corazón no está, no puede cumplir con su función de perfusión del resto de los órganos, porque no tiene la fuerza. O sea, la eyección cardíaca tiene un low output que lleva a una hipoperfusión, ¿verdad? Y a una hipoxia. La causa más frecuente es el infarto agudo miocardio, que según la guía europea es 81%. Hay diferentes formas de shock y como hay diferentes formas, también diferentes tratamientos y es importante reconocer cada tipo de shock, ¿verdad? Porque en la etapa final lleva a la muerte si no tratamos de forma adecuada y de forma rápida. Según la literatura van a encontrar también diferentes clasificaciones, pero estas cuatro pueden definir ya las otras que incluyen, por ejemplo, el distributivo, está, las causas neurológicas se incluyen ya dentro de ella. El obstructivo es lo que es la embolia pulmonar. Creo que en la última clase vimos ahí un caso de embolia pulmonar. Bueno, podemos hablar un poquitito de cada uno de estos. El hipovolémico es porque hay son, por ejemplo, se puede ver en niños generalmente o en ancianos que tienen diarrea, que se llevan ahora en época de COVID, no quieren ir al hospital, diarrea, vómito, 3 días de evolución y no pueden sustituir esa cantidad de volumen perdido, ¿verdad? Y como dijimos, ya es importante que manejemos el ABCDE. Acá en este caso, el circulation va a estar, vamos a ver que el llenado capilar es mayor a 2 segundos, van a estar con taquicardia, con hipotensión. Lo que tienen que saber también es que no todos los pacientes con shock tienen hipotensión. Algunos desarrollan recién en la parte más tardía y es importante también reconocer estos pacientes que están con esta normotensión pero ya en shock, porque ahí podemos hacer todavía algo antes de que llegue a la parte irreversible. Después, en la parte neurológica, van a ver que hay un estado alterado de la conciencia, están confundidos. Y la piel, siempre hay que ver la piel, una sudoración fría. Y la respiración, ¿verdad? Van a estar con una taquipnea. Y bueno, como dijimos, bueno, está el shock cariogénico, que es lo que vamos a ver a continuación, donde el corazón, por un infarto agudo miocardio, perdió una cantidad importante de cariomiocitos y no pueden bombear la cantidad necesaria de sangre para el resto del organismo. Y lo obstructivo, como dijimos ya, la embolia pulmonar, está también el shock séptico,
que algunos le incluyen la parte distributiva y el shock neurológico por un trauma, por ejemplo, a nivel de C5, donde hay una vasoplejía después. Bueno, el shock cariogénico, hay un estado de perfusión inadecuada del resto del organismo porque el corazón, o sea, el tejido, el corazón, en el caso de un infarto, hay una pérdida importante de tejido que lleva a una disfunción del miocardio. Uno puede llenar con las necesidades del organismo. Para nosotros, estos son los criterios que hay que conocer, ¿verdad? Pero lo más importante es que en urgencias reconozcamos la parte clínica. O sea, el ABCDE, como ya dijimos, y acá hay hipotensión que no siempre se da, una disminución de la presión arterial media. Un paciente hipertenso que siempre tiene una presión de 160 a 100, si ya llega a menos de 90 es porque ya está en un shock avanzado. Como dijimos, no todos los pacientes tienen que estar con una hipotensión para llegar a hacer el diagnóstico. Y signos y síntomas de hipoperfusión, hay que analizar todos en el examen físico, en la anamnesis, como la alteración mental, también la producción de orina, que todavía no hablamos, es importante para el diagnóstico de shock. Y bueno, también pensé esta vez no darles casos clínicos, pero siempre que veo a un paciente ahí en urgencias pienso que les puedo traer. Y, y bueno, este es, quizá ya hayan visto la otra vez este caso, creo que uno de los casos ya les presenté la otra vez. Una paciente de 63 años que alarma a la ambulancia porque tiene dificultad respiratoria y dolor torácico, ¿verdad? El primer contacto médico es importante también documentar para, de acuerdo a nuestro algoritmo después, ¿verdad? Que van a ver en el caso de un infarto con supra-desnivel. Es muy importante, de acuerdo al tiempo de evolución, si vamos a llevar a una reperfusión por fibrinólisis o una reperfusión por cateterismo, ¿verdad? Con una angioplastía coronaria. A las 21 horas, paciente con disnea de reposo, está con una hipertensión de 220 a 110. La frecuencia cardíaca está también alterada, frecuencia respiratoria de 30, saturación de 72, no está con fiebre, no está con una hipotermia. El examen físico está obstructiva, ¿verdad? O sea, sibilancias inspiratorias generalizadas y tiene un edema periférico leve en ambas extremidades inferiores. Y ella cuenta que está con una disnea de esfuerzo de meses de evolución y pero desde las 15 horas, hace 6 horas, aumentó de manera dramática. Tenía dolor, eso pasa también, que siempre tienen que volver a preguntar. En realidad ya refirió dolor torácico y después el anamnesis negó. Y quizá también un poco confundida, ¿verdad? Sin náuseas, vómitos, sudoración fría, ninguna alergia, medicación previa no se conoce, antecedentes patológicos previos tampoco, o sea, negó. Antecedentes familiares es muy importante en la parte de cardiología, ¿verdad? Para ver si hay un riesgo cardiovascular más, o sea, aumentado. Si mi papá tuvo un infarto con 50 años, mi riesgo cardiovascular no es el mismo que el de otro cuyo padre no tuvo un infarto en su vida. Pero fumadora de 40 paquetes año, ¿verdad? ¿Y qué sospecha tendrían acá? Una insuficiencia cardíaca congestiva, doctor, Buenísimo, ¿por qué? por la dificultad respiratoria que fue evolucionando y ahora ya se presenta una disnea en reposo
y también por el edema que hay, el edema Buenísimo. periférico. Y a nosotros nos habían explicado en una práctica por el tema de las sibilancias que hay también algo que se llama asma cardíaco. Súper bien, excelente. ¿Y qué harías en urgencias? El R superior no está, vos le recibiste al paciente. ¿Cuál sería el siguiente paso en tu algoritmo de tratamiento? Mm, Súper bien, no estamos hablando de, o sea, solamente métodos auxiliares de diagnóstico, o sea, ujú. ya le Y pusiste una vía administrar venosa. diuréticos, ¿no? ¿Mm? Administrar diuréticos. Súper bien, Ok. súper bien. Bueno, también súper bien, gracias, muchísimas gracias. De Eh, nada. Tiene razón la compañera, una insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? Acá podés también, pueden ver, ella refirió, ¿verdad? Dificultad respiratoria hace tiempo, que puede ser una causa de una insuficiencia cardíaca, o puede ser un equivalente de lo que es la angina pectoris, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser con dolor torácico, también puede ser sudoración, o sudoración fría cada vez que hay un esfuerzo, o náuseas cada vez que hay un esfuerzo, o disnea cada vez que hay un esfuerzo, ¿verdad? En este caso también un poco de dolor, eh, yo o sea, sospecharía una insuficiencia cardíaca aguda y la causa, si no es nada conocido, siempre tener en mente que puede ser un síndrome coronario agudo, ¿verdad? Acá vemos también que la saturación está de 72%, entonces ya tenemos un diagnóstico de una insuficiencia respiratoria que tenemos que tratar también, ¿verdad? Y una presión arterial de 220 a 110, podemos decir también que hay una crisis hipertensiva. ¿Qué llevó a qué cosa ahora mismo en esta fase aguda? O sea, no es lo súper más importante, pero tenemos todas estas patologías que acabamos de citar y tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Podemos ver, tenemos una sospecha de síndrome coronario agudo, una crisis hipertensiva, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, ¿verdad? Edema pulmonar, como dijo la compañera, que es una insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, síndrome coronario agudo, ya hicimos la anamnesis, ya hicimos el examen físico. Como dijo la compañera, una insuficiencia cardíaca aguda, súper bien el diagnóstico. Pensó ya en furosemia, excelente. Entonces ya tenemos que poner una vía venosa, ¿verdad? Ahí aprovechamos y sacamos sangre. Mientras tanto, ya uno de los colegas se va a buscar el equipo de electrocardiograma y en menos de 10 minutos tiene que estar esto, ¿verdad? Al mismo tiempo ya pensamos, ¿qué problemas tenemos acá? Nos puede ayudar el ABCDE, que hay un problema en la respiración, un problema en la circulación, ¿verdad? Porque puede ser que sea una crisis hipertensiva o también puede ser reactiva, pero hasta 220 a 110 que sean solamente una reacción a algo es un poco improbable. Entonces, tenemos un síndrome coronario agudo, electrocardiograma, aprovechamos, hacemos una gasometría que es estándar acá porque es algo que tenés en 5 minutos y no cuesta mucho, ¿verdad? Algo importante también, no sé si qué tal ahora mismo está ahí en nuestra urgencia en el hospital regional, pero eh, hoy en día hay que tener un ecocardiograma en lo que es urgencia, en lo que es terapia intensiva, y hay que saber manejar también el ecocardiograma, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver lo que es el tratamiento. Pedimos un electrocardiograma y vemos este electrocardiograma. ¿Quién me puede decir algo al respecto? Creo que Ada, vos hablaste hace rato, ¿verdad? ¿Te animás a decir algo al respecto a este electrocardiograma? Sí, doctor, ya hablé hace rato, pero Nada, acá no,
Todo lo que diga es solamente algo constructivo para esta clase. Híjole. Súper bien. Acá, mira, bueno, primero como dijimos, vamos a ver si hay un ritmo sinusal o no. Acá vemos una onda P que sigue a cada complejo QRS y es positivo en 1, 2, ABF. También las precordiales, estamos hablando de un ritmo sinusal. Em, la frecuencia cardíaca, así mirando este electrocardiograma, es normo frecuente. Después vemos el eje. Este eje sería un eje de... un ratito. Bueno, tenemos que ver después, como vemos la clase acá, lo más importante, cuál es el los segmentos, ¿verdad? Porque estamos en lo que es síndrome coronario agudo y tenemos que apreciar lo que es el segmento, ST. El segmento acá tenemos la onda P, la onda Q que nos vemos acá, nos vemos acá, nos vemos acá. Acá hay una pequeña onda, así ya es la onda S. En la otra no hay una onda Q, R, R, R y el segmento ST, ¿verdad? Aquí hay un pequeño infradesnivel de 1 milímetro, un pequeño infradesnivel también de 1,5 milímetros, quizá 1 milímetro, síndrome coronario agudo, con infra o sin infradesnivel, pasa a un síndrome coronario agudo con infradesnivel, disculpen. Acá en B4, B5, B6, lo mismo. Un infarto, ¿verdad? Porque tenemos la clínica, tenemos el electrocardiograma. Acá en ABR tenemos un supra, ¿verdad? Que puede ser un equivalente a un infarto con supra de nivel. Como dijimos, es necesario en 2 derivaciones contiguas tener un supra de nivel para hablar de un infarto con supra. Acá generalmente le hacemos a todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo un ecocardiograma para ver cómo la eyección fracción, cómo se mueve la masa ventricular, si hay alguna valvulopatía, y bueno, y el tratamiento, ¿verdad? Ah, Sí, doctor. que vos me dijiste el tratamiento hace rato, ahora ya tenés un síndrome coronario agudo, tenés una insuficiencia respiratoria, tenés un edema pulmonar, por insuficiencia cardíaca aguda, y una crisis hipertensiva probablemente. ¿Qué más le darías a este paciente? Con furosemía, súper bien, el edema pulmonar va a mejorar, Mm. también su presión va a disminuir. ¿Y este paciente no necesitaría anticoagulación Súper bien. ¿Por qué? por el síndrome coronario? Súper bien. Anticoagulación, le damos heparina, 5.000 Sí. unidades generalmente, directo, en bolo. ¿Qué más? Y Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, generalmente hay una obstrucción completa o parcial, sí. porque hay una placa inestable donde hubo una fisura o un pequeño rompimiento, ¿verdad? La placa y una agregación de las plaquetas, ¿verdad? Antiagregantes. Un antiagregante, genial, ¿cuál? Eh, a ver, el antiagregante que yo sé que se usa, pero no sé si sería en este caso el ácido acetil salicílico. Perfecto, increíble. Entonces le damos aspirina y le damos heparina, ¿verdad? Ok. Después, súper bien, un antiagregante, un anticoagulante, ya le dimos furosemida, perfecto. ¿Qué más le darías? La presión está todavía 200 a 100, el paciente está todavía con una insuficiencia respiratoria, al respecto sigue todavía con una saturación de 72, una frecuencia respiratoria de 30. Y un antihipertensivo para por vía endovenosa. Súper bien, ¿cuál por ejemplo? Mm,
en el enalaprilato, Súper bien. ¿Algo más? podría Ah, ser. sí, súper bien. Y El paciente sigue con una saturación de 72. oxígeno, Oxígeno, súper bien. ¿Cómo le daría el oxígeno? creo que sería oxígeno alto flujo con mascarilla. Con mascarilla, la de Venturi o la con reservorio. Súper La bien. de Venturi. Súper bien. O sea, lo más importante es que tu paciente tenga una saturación mayor de 90. Puedes empezar con una cánula nasal, pero si él ya Sí. está luego con una saturación de 72, probablemente no va a ser suficiente. Entonces puedes empezar nomás ya con 10 litros por minuto, con la de Venturi o con una de alto flujo, con reservorio. Ok, está bien. Perfecto. Entonces lo que hicimos es, le dimos, como dijo la compañera, aspirina, heparina. Aspirina se puede dar de forma oral, 150, sí, 150, 300 miligramos damos generalmente nosotros. em, ah, sí. Y heparinas 5000 en bolo, después se le puede hacer por un perfusor a 1000 unidades por hora. En ventilación mecánica no invasiva, ya empezamos con eso, ¿verdad? Urapidil, nitroglicerina, furosemida. Y por ser una paciente de riesgo muy alto, ya también le subimos a terapia intensiva y se le hizo después la angioplastía coronaria, ¿verdad? Acá quería mostrarle un poco lo que es el valor de una ecocardiografía en urgencias, ¿verdad? Son recomendaciones de clase 1 lo que se hace en pacientes con síndrome coronario agudo. No, es muy importante también para los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? O sea, también hacemos un poco de lo que es, miramos un poco el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, podemos ver si hay signos indirectos de una obstrucción, una obstrucción por embolia pulmonar. También podemos ver si hay derrames pleurales, podemos ver también si hay infiltrados en un caso de una neumonía. Es muy importante que la ecografía en urgencias, ¿verdad? Bueno, ahí te dice también una colecistitis. La presentación clínica creo que ya nos ayudaría en ese caso, pero también se puede mirar un poco ahí a los órganos vecinos. No es necesario porque ahí lo más importante en el caso de colecistitis es la clínica, ¿verdad? De un paciente masculino de 64 años de edad, primer contacto médico a las 18 horas, llamó a la ambulancia por dificultad respiratoria. Dificultades respiratorias en reposo, ¿verdad? Se le toman los signos vitales, tiene una presión de 85 a 55, un poco de taquicardia, taquipnea 30, o sea, el 30 cuando vemos taquipnea es signo de alarma, saturación de 80, sudoración fría, ocultamos, crepitantes difusos, fumador también de años, ¿verdad? Más de 20 años, ni enfermedades previas. Y él lo que dice es que hace mucho tiempo, hace unos meses, ya le dolía el pecho cada vez que hacía ejercicio y fue aumentando, ¿verdad? La frecuencia y también en la severidad. Actualmente le duele en reposo el pecho, ¿verdad? ¿Qué sospecha tendrían acá? En realidad no es un caso muy parecido al otro, ¿verdad? O sea, ya pueden usar muchas cosas lo que dijimos recién para este caso. Ahí no Lo que sería más shock, porque su paz está bajo. Sí, genial, ¿verdad? Tenemos una presión de 80 a 50, está abajo, súper bien, shock. Entonces ya tenemos una sospecha clínica, shock. ¿Qué más? Creo que habló Derlis, ¿verdad? Qué Sí. difícil obligarles a hablar, pero no. Y no sería también por el antecedente del dolor torácico que tenía, sufría infartos y no sabía.
Quizá, ¿verdad? Con su espasmo, por ejemplo. Quizás sufría infartos y no sabía, o tenía una angina pectoris estable que se volvió inestable después, Sí. ¿verdad? Sin que tenga necesariamente un infarto. Pero súper bien, ¿verdad? Quizás sufría infarto, entonces ya tenemos sospecha de infarto, súper bien. Sospecha de shock. Los dos juntos tenemos entonces sospecha de shock cardiogénico, ¿verdad? ¿Y qué más podemos ver de los signos vitales ya sacar y decir, un diagnóstico más podemos decir, Derlis? O Ada. Un edema cardiogénico. Súper bien, ¿verdad? Porque escuchamos crepitantes difusos y tiene una saturación de 80%, ¿verdad? Tenemos que hacer algo al respecto de vuelta. ¿Qué harías, Ada? Mm, yo siempre para el edema la furosemida, pero es que es lo único que se me ocurre. Súper bien, súper bien. La próxima semana vamos a hablar de farmacoterapia, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar un poco más profundo sobre lo que es tratamientos médicos, farmacológicos, así que súper bien, furosemia, súper bien, ¿qué más? Y Y no olvidarnos de las cosas básicas, ¿verdad? O sea, tiene una saturación de 80, entonces, ¿qué le darías? oxígeno. Súper Oxígeno, bien. Así mismo. sí. Tenemos un paciente con shock. ¿Qué más? ¿Qué le darías en contra del shock? No sería hidratación, y si no funciona, ionotrópicos. Excelente, súper bien. La hidratación generalmente como un arma en shock cariogénico, ahora como un arma de resucitación, se puede usar, pero no es, hay que usarlo de una forma no tan excesiva como como en un shock de otra causa, ¿verdad? Porque generalmente estos pacientes ya están llenos de volumen. Este paciente ya está con un edema pulmonar. Pero súper bien. Hay que dar inotrópicos o vasopresores, en este caso inotrópicos por ser un shock cariogénico. Y un poco de volumen le puedes dar también, aunque ya le dimos furosemida, ¿verdad? Entonces, mejor nos quedamos con furosemida sin darle volumen. Bueno, tenemos una insuficiencia respiratoria aguda, síndrome coronario agudo, hipotensión, shock cariogénico. Súper bien, Derlis. Y este es el electrocardiograma que tenemos del paciente. Como ya dijimos, el esquema ABCDE nos ayuda para ver cuáles son las medidas que tenemos que llevar a cabo en forma inmediata. En este caso, tenemos una alteración de la respiración. Como ya dijo Ada, hay que darle oxigenoterapia. Súper bien, queremos tener una saturación por encima de 90. No buscamos una saturación de 100%, solamente por encima de 90. Y en este caso la circulación está comprometida, ¿verdad? Como dijo Derly, se le puede dar un poco de volumen o empezar con inotrópico, ¿verdad? El electrocardiograma en un síndrome coronario agudo siempre es súper importante. Todo esto se lleva a cabo al mismo tiempo, ¿verdad? El análisis ABCDE, otra persona ya busca el aparato para hacer el electrocardiograma, uno ya le saca la sangre, hacemos una gasometría que está en 5 minutos y mandamos el resto al laboratorio, ¿verdad? Síndrome coronario agudo, súper importante en lo que es la troponina, ¿verdad? Y ecocardiograma, que como le dije, ecocardiograma, como le dije, hay que hacer según las guías en lo que es síndrome coronario agudo. Y el tratamiento, ¿verdad? Acabamos un poco del tratamiento en lo que es un infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST. Lo más importante es no sé si tenemos en Ciudad del Este, creo que en el design tenemos para, para hacer el cateterismo, ¿verdad? No sé si tenemos en otro hospital, pero está indicado en menos 90 minutos ya hay que el paciente tiene que estar encima de la mesa y haciéndole el acceso ya radial o radial, que es una recomendación del tipo 1A, ¿verdad? Y como dijimos también, acá hay una obstrucción completa
de una de las coronarias, ¿verdad? Por un trombo. Entonces hay que darle antitrombóticos. Cuando hay una obstrucción o una lesión también ahí del endotelio, se libera la cascada de la coagulación. Entonces hay que darle también una anticoagulante, o sea, antiagregante, anticoagulante. Está demostrado que con un segundo antiagregante, por ejemplo, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, aumenta la supervivencia de estos pacientes porque el riesgo de isquemia es muy alto, ¿verdad? También en los pacientes con infarto sin elevación hay que darle un segundo antiagregante, pero en el caso de que haya una elevación del segmento ST, como en este caso, como vemos acá, la derivación 2, 3 y ABF, hay que darle el segundo antiagregante ya de manera inmediata, siempre hablando con el equipo de cateterismo, ¿verdad? Porque hay un estudio también, el ISAR, que salió el año pasado, creo, el año antepasado, que demuestra que una terapia con ticagrelor, que se le empiece de manera inmediata, no mejora el pronóstico de los pacientes con supradesnivel, comparando con pacientes que reciben prasugrel recién en el momento de la intervención, ¿verdad? En el momento que está recibiendo su cateterismo. Y la oxigenoterapia, si la saturación es menor de 90. Bueno, en este caso, ¿qué hicimos? Bueno, en aspirina, 300 miligramos, heparina también, como dijimos hace rato, furosemida, súper bien, oxigenoterapia. Como es un paciente que hay que hacerle el cateterismo de forma inmediata y para el cateterismo tiene que estar acostado el paciente tolerando una intervención por más de 40 minutos. También generalmente se le intuban a estos pacientes para que puedan aguantar esto. Empezamos también con dobutamina, noradrenalina. En el momento de la intubación empeoró la hemodinamia, se le agregó adrenalina también. Y se llevó a cabo su revascularización, ¿verdad? Plus prasugrel. Se fue directo a la terapia intensiva, donde se le, se le puso un sistema de soporte del ventrículo izquierdo que vamos a ver a continuación también. Paciente C, en este caso muy interesante. Un paciente masculino de 70 años, dificultad respiratoria. Niega todo tipo de dolor. Le preguntamos miles de veces, ¿te duele algo? ¿Te duele algo? No. En el examen físico, ocultación, súper bien. Disculpen, murmullo vesicular reducido en ambas bases, pero solamente en las bases, ¿verdad? No era tampoco demasiado llamativo lo que era la ocultación. Tenía una saturación de 99, pero una frecuencia respiratoria de 40. Estaba un poco con una taquicardia y la presión arterial de 120/80. Anamnesis, disnea severa, niega dolores, tampoco fiebre y tampoco tuvo tos. Sin alergias, la medicación previa tenía Entresto, metoprolol, espironolactona, aspirina, toracemida. Antecedentes personales, DCM, o sea, cardiopatía dilatada, tenía una fracción de 15%, no tenía una enfermedad de las arterias coronarias y tenía un sistema de resincronización, ¿verdad? Porque tenía un bloqueo de rama izquierda. También presión arterial alta, antecedentes familiares ya no importa, sus hábitos ya no sabíamos. ¿Y qué sospecha tendrían ustedes? Disculpame, Ada, que te pregunte de vuelta a vos. Sí, estoy pensando, doctor, ¿qué puede ser? Mm, Siempre tenemos que tener diagnósticos diferenciales, ¿verdad? ujú. En este caso, bueno, tenemos ya un paciente con disnea, sacamos todos nuestros diagnósticos diferenciales que podemos tener en cuenta. Puede ser una neumonía, puede ser un neumotórax, puede ser que los derrames pleurales sean más grandes de lo que pensamos, puede ser una embolia pulmonar. Sí. ¿Qué harías? Como método auxiliar, ¿verdad? Sí. Es el siguiente paso. ¿Qué harías como siguiente paso?
Bueno, y le pediría una radiografía de tórax Súper bien, excelente. ¿Qué más? y un Vos estás recibiendo al electrocardiograma. paciente, le estás poniendo su vía venosa, tenés al equipo de enfermería que está ahí cerca tuyo y te pregunta que le hacemos un electrocardiograma, qué Sí, es algo así. súper bien, qué laboratorio querrías para este paciente, qué le sacarías. Mm, mm, mm. Bueno, creo que no tengo nada para sospechar en un síndrome coronario, ¿verdad? O puedo sospechar igual. Sí, o sea, paciente o sea, dificultad respiratoria puede ser un equivalente de dolor torácico. Ah, y entonces le pediría las troponinas. Súper bien, Eh, También le pediría reactantes de fase aguda para ver si no es. excelente. Y Claro, puede ser una neumonía también, ¿verdad? sí, y eso es lo que pienso que pediría. Puede ser una embolia pulmonar también. Ah, sí, dímero de. Excelente. Puede ser un shock también. ¿Qué te ayudaría ahí? Em, para el shock, o sea, tendría que pedir un hemograma, una gasometría. Gasometría, ¿verdad? La gasometría está en Sí, 5 minutos gasometría. y te puede dar datos muy valiosos, ¿verdad? Por ejemplo, en la gasometría, en algunos aparatos, ya te dan también lo que es el lactato. El lactato es Ah, un valor que está elevado en pacientes en el con una shock. hipoperfusión tisular. En algún lugar. O sea, si el lactato está elevado, te dice en algún lugar hay hipoperfusión, ¿verdad? Sí, Y este es un electrocardiograma del paciente. En el ABCDE, lo que está comprometido es la respiración, ¿verdad? Tiene una frecuencia respiratoria de 40, cuando era su saturación de 99, pero una frecuencia respiratoria de 40, ¿verdad? Algo no está bien, tenemos que hacer algo al respecto, o si no el paciente se muere. Le hicimos el electrocardiograma. El electrocardiograma vemos que hay un electrocardiograma como un marcapaso, ¿verdad? Antes de cada complejo QRS, acá vemos una acción de un marcapaso, marcapasos, 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 marcapasos. Bueno, yo recién estoy en el internado, no, bueno, no sé si no puedo interpretar este electrocardiograma, pero sé que es un marcapaso, ¿verdad? Ya anoto para decirle al jefe cuando le llamen por teléfono a pedirle ayuda. Y la gasometría nos dice que hay un lactato de 40, ¿verdad? La referencia es hasta 20 normal, o sea que hay una hipoperfusión y se le hace también un ecocardiograma, ¿verdad? En la urgencia y se ve que la eyección fracción es solamente del 10%, unos derrames pleurales bilaterales, pero no tan grandes que puedan explicar esta frecuencia respiratoria de 40, ¿verdad? Y es un patrón de en AB, lo que es la sonografía pulmonar, o sea que hay un poco de líquido dentro del pulmón. Y lo que hicimos es, el paciente ya era conocido en un hospital que está cerca nuestro y él era candidato para recibir un corazón artificial, ¿verdad? No un trasplante porque ya no tenía 70 años y no, ya no pasaba más, lastimosamente para él, sino una asistencia ventricular mecánica que es el LVAD, eh, que es el que vemos acá, que es un corazón artificial. Acá donde yo trabajo, generalmente vemos por lo menos un paciente por semana o a veces dos pacientes por semana que van a urgencias con un corazón artificial. Y bueno, hay que saber de qué se trata, ¿verdad? Que lo voy a explicar enseguida. Y el Impela, el plan era, se bajó el jefe de terapia intensiva y dijimos, bueno, esto es un shock cariogénico porque tiene un lactato de 40, tiene un low output, o sea, solamente el 10% de eyección, fracción y tiene una frecuencia respiratoria de 40, ¿verdad? doctor, Trataron, y el shock. Ay, el shock pudo haber sido ya por su miocardiopatía dilatada era que tenía, ¿verdad? así mismo,
¿Y a causa de eso ya era algo descompensado o no? Así mismo, Ah, ok. súper bien. Ahí lo que vemos también, la terapia acá medicamentosa, lo que vamos a hablar de la semana que viene, ¿verdad? Entre esto, un medicamento muy bueno, metoprolol, que es un beta bloqueante, un receptor mineralocorticoide antagonista, ¿verdad? Espironolactona, aspirina y torasemida, ¿verdad? Entonces ya sabemos por su medicación, bueno, este tiene una insuficiencia cardíaca, pero igual ella nos dijo que tenía una cardiomyopatía dilatada. Y siempre también preguntar al paciente qué es lo que es sus antecedentes personales nos va a ayudar mucho, ¿verdad? En este caso, ya sabíamos que tenía una cardiopatía dilatada con un lactato de 40, bueno, hicimos el diagnóstico de shock y el plan era que reciba un Impella en terapia intensiva y luego su corazón artificial. Empezamos con la ventilación mecánica no invasiva, ¿verdad? Dobutamina, contacto con el hospital del corazón que está acá al lado de nuestro hospital. Impela y tenía que recibir su corazón artificial, supuestamente en la noche, ¿verdad? Porque eso fue como a las 11 de la noche más o menos. Pero no creo que haya pasado eso. Y esto es un poco lo que es el Impela, ¿verdad? Es un catéter que se mete acá hasta el ventrículo izquierdo y lo que hace es sacar el flujo, o sea, el corazón, el miocardio ya no está en las condiciones, tiene solamente un 10% de la función, pero no está en las condiciones para llevar el flujo hacia adelante. Entonces lo que hace el Impela es él mismo hacer una sustracción acá de la sangre del ventrículo izquierdo y lleva a la aorta, ¿verdad? Esto es una demostración por ecocardiograma, lo que se ve acá, ¿verdad? Es el catéter que está en el ventrículo izquierdo, todo el ventrículo izquierdo, acá está la aorta, muchos artefactos por el Impela, acá está el Impela el ventrículo izquierdo, acá lo mismo, es la aorta, pero esto que ven acá el arte es el Impela, ventrículo izquierdo, y esto es lo que es el corazón artificial que recibe el paciente, te viene acá con su mochilita, generalmente tiene 4 baterías que tiene que estar cargando todo el tiempo, y lo que hace es también lleva la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta y así sobreviven hasta que reciban un trasplante cardíaco. Así estaba pensado de forma inicial este aparato, pero ahora hay muchos pacientes que ya tampoco se, se, se planea que tengan un trasplante, ya se hace como otra terapia definitiva, ¿verdad? Antes era solamente como bridging o como puente hasta que reciban el trasplante. Ya casi terminamos con los casos clínicos. Paciente de 45 años, dificultad, dolor torácico, disculpen, 5 de la mañana, tiene un dolor opresivo retrosternal de 20 minutos de evolución, es desencadenado al caminar. Pequeño esfuerzo y ¡pah! Le dolió el pecho, ¿verdad? Estaba con una pequeña hipertensión, 145/90, frecuencia cardíaca era normal, frecuencia respiratoria también, la parte respiratoria está todo ok, examen físico sin ningún hallazgo patológico, y cuenta que hace 2 meses tenía un dolor de pecho progresivo. Inicialmente, hace 2 meses, era el esfuerzo intenso, cuando subía 3 pisos de su edificio, ahí recién sentía el dolor de pecho, o cuando traía cosas del supermercado, pero fue progresando, ¿verdad? El padre con historia de infarto agudo miocardio, tenía stents, y hábitos, fumador de 20 años, 20 paquetes, disculpen. ¿Cuál sería la sospecha que tendrían acá? Una angina de esfuerzo. Súper bien. Que de una forma un poco más específica. em, No podría ser que la angina estable se volvió inestable, bro. Súper bien, ¿verdad? Una angina estable, y la definición de inestabilidad es cualquier dolor o sea, cualquier dolor opresivo. El primer dolor de pecho es siempre una angina inestable, o que haya un aumento, una progresión en la frecuencia o la intensidad de los dolores, ¿verdad? Una angina inestable, muy bien. Sospecha de síndrome coronario agudo, que incluye a la angina inestable y al infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST. Esto que le pongo a veces electrocardiograma, gasometría venosa, laboratorio, ecocardiograma, es una de las miles de formas también que se puede hacer. Tengan nomás como a ustedes les parezca.
Pero lo del electrocardiograma menos de 10 minutos, sí o sí. La gasometría creo que es importante porque es algo barato, ¿verdad? Que hacen casi todos los laboratorios y te dan parámetros muy importantes. Y que acá le hicimos el laboratorio, la troponina era de menos de 3 nanogramos por litro y en el control después de 3 horas era menos de 5, ¿verdad? Entonces el diagnóstico que hacemos es angina inestable. ¿Por qué? Porque lo que define a la angina inestable es que no hay una necrosis miocárdica, o sea, los cardiomyocitos no mueren, entonces no hay una elevación de la troponina, que es lo que pasa en la angina inestable, ¿verdad? Se le da de alta, cita para tomografía del corazón en 2 semanas y se le deriva al cardiólogo, ¿verdad? Es importante que tengan un seguimiento cardiológico también estos pacientes. Y de acuerdo después de la tomografía se va a decidir si recibe un cateterismo o no, ¿verdad? Importante, los pacientes con, como dividimos, ¿verdad? Síndrome coronario agudo, angina inestable, infarto con infradesnivel y con supradesnivel, el riesgo de muerte aumenta, ¿verdad? En la angina inestable es mucho menor el riesgo de isquemia que comparado con, o de muerte comparado con los otros dos. Entonces, lo que se busca es reducir el riesgo cardiovascular, o sea, con tratamientos, ¿verdad? Y con dietas, o sea, ejercicios, dietas, tratamiento con aspirina, con estatinas, que vamos a ver la semana que viene. Y la última paciente fue una paciente de la semana pasada, una paciente de 95 años que alarma a la ambulancia por vómitos a repetición, ¿verdad? El primer contacto fue a las 10 de la mañana, vómitos a repetición, sudoración fría, estaba un poquito con una hipertensión, estaba un poco taquicárdica, la frecuencia respiratoria estaba ahí en la frontera, la saturación, bueno, 95 años, 95% creo que estaba perfecto para ella. En el examen físico un soplo sistólico se escucha, sospecha de, bueno, 95 años probablemente tiene una estenosis de la válvula aórtica. Bueno, pero ahora el problema era los vómitos, ¿verdad? Messi de 2 horas de evolución, muchísimo para una paciente de 95 años, ¿verdad? Por eso también ya una sudoración fría. En la medicación tenían enalapril, metoprolol, aspirina y hidroclorotiazida. O sea, una hipertensión era conocida, ¿verdad? Vive sola la paciente. Entonces, es importante también que le preguntemos siempre a los pacientes sus antecedentes sociales, porque es ya básico para el siguiente plan, ¿verdad? Porque a una paciente de 95 años no es tan fácil darle de alta si vive sola, ¿verdad? No hay nadie que le cuide en la casa. Bueno, la sospecha en realidad era una gastroenteritis. Bueno, seguimos, en el electrocardiograma no encontramos nada. Gasometría y laboratorio, por suerte alguien pidió troponina y tenía el 38 del control después de 3 horas, 400, ¿verdad? 38 a 400, creció más de 10 veces. Y en la ecocardiograma vimos una estenosis de la válvula aórtica de 3er grado. ¿Cuál sería el diagnóstico formal de esta paciente? ¿Sería un síndrome coronario? Súper bien, síndrome coronario agudo. Ya hubo un infarto, por eso se elevaron las troponinas. Súper bien, entonces síndrome coronario agudo ya ya podemos diferenciar entre una angina inestable y un infarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las troponinas están elevadas, entonces ya podemos decir que es un infarto. Sí. Súper bien, síndrome coronario agudo, después infarto. En el ¿Y sin electrocardiograma, ST? ¿cómo? Sin ST. Sin elevación del Súper bien, segmento. súper bien, súper bien. Y el otro diagnóstico que hacemos es gracias a la ecocardiograma, que tenía una estenosis de la válvula aórtica de 3er grado. Bueno, discutimos ahí muchísimo qué íbamos a hacer. Bueno, tiene un infarto, hay que hacer algo al respecto. Le dimos aspirina y heparina y después vino el jefe de cateterismo y dijimos, bueno, vamos a seguir controlando su troponina porque ella tampoco quería hacer cateterismo. Súper bien, ¿verdad? Tiene 95 años, siempre lo vamos a hacer lo que quieren los pacientes. Nosotros lo que hacemos es la recomendación, ¿verdad? Tiene 95 años, tiene un incremento una dinámica de la troponina. En realidad está indicado el cateterismo. Aumentó también su creatinina quinasa de 200 a 300, creo. El valor normal es hasta 150, nuestro laboratorio 160.
y tenía una estenosis de la válvula aórtica tercer grado, que puede ser también la causa de un infarto del tipo 2. Entonces ya escuchaban la diferenciación entre un infarto agudo del miocardio tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Lo que más nos interesa a nosotros es el tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Los otros son más de importancia académica, creo. Pero el manejo en urgencia del tipo 1 es lo que donde hay una obstrucción completa de una de las coronarias y donde hay que llevar a cabo, como dijo ya la colega hace rato, un tratamiento con antiagregación, con heparina, anticoagulación, y también un tratamiento de reperfusión, ¿verdad? Y bueno, pues la paciente no se quiso quedar y se fue del hospital, ¿verdad? Por voluntad propia, no le dijimos que tenía que quedar, se podía morir si se iba, pero bueno, está bien. Lo importante es que siempre le expliquemos bien al paciente todo lo que puede pasar, y es importante que documenten también súper bien, ¿verdad? Que hablaron con el paciente, que la paciente estaba también lúcida, respondía de forma adecuada, no estaba con un delirio, porque ahí podemos tener problemas judiciales, ¿verdad? Y eso. Acá hay un poco de lo que es lo que dijimos ahora, un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST, y la angina inestable, ¿verdad? Acá hay, cuando decimos que hay un infarto, o sea, en STEMI, o STEMI, myocardial infarct, y hay una isquemia con necrosis, ¿verdad? Si hablamos todavía de angina sin infarto, todavía no hay una necrosis, por lo tanto no hay una dinámica de la troponina, ¿verdad? Porque lo que nosotros nos indica que hay una necrosis a nivel del miocardio es la troponina. Bueno, en la valoración en urgencias, siempre el examen físico, la anamnesis, una buena anamnesis siempre es súper importante para llegar al diagnóstico. Y bueno, el síntoma más típico es la angina, ¿verdad? Como decía acá, la angina inestable es toda angina de novo, la primera angina que tiene el paciente, o la que aumenta, o la angina en reposo. Y acá la diferencia, ¿verdad? Angina inestable tenemos aquí, tenemos la troponina negativa, y en los infartos de miocardio con y sin elevación tenemos troponinas positivas. Lo más importante con elevación del segmento ST es la reperfusión inmediata, ¿verdad? Si vemos esos electrocardiogramas que vimos al principio, directamente hay que llamarle al jefe de piso, tenemos acá un infarto con supra, hay que llevarle al paciente a un lugar donde la forma más optimal, donde haya una reperfusión por angiografía coronaria, que creo que tenemos en Design, y hay también otro centro del corazón en Ciudad del Este. Importante que tengamos los números de teléfono también ahí con quien podemos contactar. Muchas veces seguramente hay problemas sociales que por ahí los pacientes no tengan los recursos necesarios para pagar eso, pero quizá también haya otras formas de que se llegue a pagar eso, ¿verdad? Del Estado, no sé cómo es ahora mismo en Ciudad del Este. Pero hay que averiguar también, ¿verdad? Y ofrecerle a todos los pacientes el tratamiento de primera opción a cada paciente por igual, ¿verdad? Y bueno, si no, los tratamientos que vamos a ver la semana que viene, los antiagregantes, como dijimos, porque un síndrome coronario agudo, lo que pensamos que hay un daño a nivel de las coronarias que lleva a una agregación de los trombocitos, y eso lleva también a un desprendimiento de la cascada de coagulación. Me faltó acá anticoagulantes, disculpen. Entonces, antiagregantes, anticoagulantes, beta bloqueantes, estatinas, porque es la placa la que está también inestable. Los YECA para mejorar el remodelado a nivel cardíaco. Y los antianginosos que no mejoran el pronóstico, pero le dejan al paciente asintomático, que también es importante, ¿verdad? Esto es un poco de la guía. Creo que ya hablamos de casi todo esto. Hay que hacer el electrocardiograma, los síntomas, examen físico, evaluación inicial, ¿verdad? Importante el monitoring, que tener ahí el paciente bajo monitoreo constante, porque es un paciente que puede hacer una arritmia en cualquier momento.
de lo que hablamos también hace rato, los antitrombóticos, ¿verdad? Aspirina, Prasugrel, Ticagrelor, Clopidogrel, que vamos a hablar en la siguiente clase. Acá están los anticoagulantes también, pacientes con HIT, intolerancia a la heparina, se le puede dar también Fondaparinux. Y estos son los pacientes sin, o sea, como ya dijimos, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, directo reperfusión, menos de 90 minutos tenemos que tener ya tiene que estar el paciente encima de una mesa, o sea, acostado, y se le tiene que hacer ya su vía arterial, ¿verdad? Su punción por cateterismo de forma inmediata, en menos de 90 minutos. En cambio, en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, o tiene otro algoritmo que depende del riesgo, ¿verdad? Del riesgo cardiovascular. Si es muy alto, que te dice, por ejemplo, el paciente está en shock cardiogénico, como vimos hace rato, o hemodinámicamente inestable, vos le tratás al paciente, le das nitroglicerina, le das morfina, le das novalgina. El paciente, novalgina no está dentro del algoritmo, pero se le podría dar también. Y el paciente sigue con dolores, bueno, es un paciente de riesgo muy alto, te dice que sigue haciendo isquemia, ¿verdad? Y por eso sigue con los dolores. O si entran, claro, en una fibrilación ventricular, que puede morir también por una fibrilación auricular, ventricular, disculpen, obviamente, o una complicación mecánica por una insuficiencia de la válvula mitral aguda. Son pacientes de riesgo muy alto que requieren una revascularización temprana en menos de 2 horas, ¿verdad? Después están los que hay que realizarle un cateterismo, pero en menos de 24 horas. Tenemos ya más tiempo, para eso está el Gray Score, que seguramente ya vieron en otras clases, a los pacientes que se le tuvieron cardiac arrest, o sea, se les reanimó, pero sin una elevación del segmento ST o cardiogenic shock. Hay que llevar la terapia intensiva, estabilizarles, luego una revascularización menos de 24 horas. Y bueno, esto es muy importante, disculpen que está en inglés, es la guía que salió el año pasado de la Sociedad de Cardiología de Europa. La española generalmente hace también en español, pero sinceramente no encontré. Voy a seguir buscando sí o sí para la próxima clase. Después están los pacientes cuyos criterios no incluyen a ninguno de estos, que tienen un riesgo bajo, ¿verdad? Un riesgo bajo de cardiovascular, o sea, que se muera, o que su outcome sea malo. Se le puede dar una fecha para que vuelva al hospital y se le haga el cateterismo. Este es el Grace, que hay también calculadoras online, o sea, no hace falta, o sea, obviamente es lindo que uno sepa de memoria todas estas cosas, pero hay muchísimas cosas que tenemos que memorizar, entonces hay también ya calculadoras online que podemos usar, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, decidir si se le hace el cateterismo en menos de 24 horas o se puede esperar un poco más. Bueno, esto es un poco más de lo que es el tratamiento en revascularización, ¿verdad? Cuando se le hace el bypass o cuando se le hace el cateterismo con stent. Eso no sé si es importante, ¿verdad? Que sepan cuáles son los criterios para llevar a cabo un bypass o que se le ponga un stent, pero creo que es más, no necesariamente de suma importancia en el internado. Bueno, acá está un poco lo que es la angina, los pacientes te vienen y te dicen, bueno, tengo dolor de pecho. Para definir como angina tiene que cumplir los 3 criterios, ¿verdad? Que es una molestia en el pecho, cuello, mandíbula, hombro, espalda, precipitado por estrés o el ejercicio, que mejoran reposo con nitratos, ¿verdad? Si cumple solamente 2 criterios, hablamos de una angina atípica. Si cumple solamente un criterio, hablamos de dolor no anginoso, ¿verdad? Después vamos a ver, pues, cuando se ve síndrome coronario crónico, que la definición de angina en angina típica, la diferenciación, disculpen, angina típica, atípica y dolor no anginoso es importante también para el algoritmo que viene después, ¿verdad? O sea, recordar siempre
Es un dolor anginoso cuando cumplen los tres criterios, o si no hablamos de una angina atípica o de un dolor no anginoso. Esa tabla lo voy a estar mostrando también el jueves que viene. Es muy importante porque esto es más para el algoritmo de lo que es el síndrome coronario crónico. O también para decir que un paciente tiene una angina inestable, por ejemplo, cumple con sus criterios de angina, pero tiene una angina de reposo más de 20 minutos, o de novo, que tiene menos de 2 meses de evolución, y según la clasificación canadiense es de grado 2 o grado 3, o sea, a un mínimo esfuerzo o a un esfuerzo moderado ya tiene esta angina, o la crescendo, que es el dolor que va aumentando, ¿verdad? Como tuvo nuestro paciente 6, creo. Bueno, el síndrome coronario agudo, que ya vimos también, la presentación clínica puede ser que haya una síncope y cardiac arrest, murió el paciente en la calle, eso es una presentación que puede pasar. Inestabilidad eléctrica o hemodinámica, el paciente con shock cardiogénico que vimos, o inestabilidad eléctrica, son los pacientes que vienen con una taquicardia ventricular, que seguramente ya vieron también, o con complicaciones mecánicas, ¿verdad? Te hacen un edema agudo del pulmón hiperagudo por una insuficiencia mitral severa. Y súper importante, el electrocardiograma es lo que nos va a decir qué algoritmo seguir, ¿verdad? Si tiene un supradesnivel, seguimos un algoritmo un poco diferente al resto, ¿verdad? Y entre lo que es el síndrome coronario agudo sin elevación, ahí diferenciamos lo que es el infarto agudo de miocardio sin elevación, donde ya hay una dinámica, un aumento de las troponinas, y una angina inestable donde no hay necrosis y por lo tanto no hay un aumento de las troponinas. Esas tres definiciones tienen que saber sí o sí. O sea, infarto con elevación del segmento ST, infarto sin elevación del segmento ST y una angina inestable, sí o sí. Este es otro concepto, ¿verdad? Que no toda detección de un aumento del nivel de troponina significa que haya un infarto. Puede ser solamente un daño miocárdico, que quiere decir, por ejemplo, si tu nivel de valor normal de la troponina en el laboratorio al que vos mandás tu sangre es hasta 15, si hay un valor, el paciente tiene una troponinemia de 18, hay un daño miocárdico. Se habla de agudo si hay un aumento o una reducción de estos niveles de troponina, o sea, una dinámica, porque si están los pacientes con una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, que están en diálisis, que tienen una troponinemia alta, generalmente porque su clearance no es como el nuestro, entonces se habla de un daño miocárdico crónico, si no hay si no hay un aumento y una disminución de estos valores de troponina. Cuando hablamos hay que diferenciar si es un daño de miocardio o un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es cuando hay, en un contexto clínico, ¿verdad? El paciente viene con un dolor, o vos ves en el electrocardiograma que hay un infarto con supra, o ves infradesniveles del ST, o la onda T está negativa, o en el electrocardiograma, por ejemplo, ¿verdad? Acá vemos causas de que haya un daño en miocardio, por ejemplo, hipoxemia, hipotensión, shock, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, pacientes con una fibrilación auricular que están con una frecuencia de 100, te vienen con una troponinemia y no necesariamente es un infarto de miocardio, pero sí hay un daño, ¿verdad? Creo que es un concepto que hay que tener en cuenta también para el examen, si es daño miocárdico o es un infarto agudo miocardio, si es agudo o crónico, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo voy a diferenciar un daño miocárdico de un infarto sin ST? Buenísima la pregunta. El daño miocárdico es sin clínica. Ah, ya. En el infarto agudo miocardio, vos tenés una clínica, o sea, tenés un paciente con dolores, o como vimos hace rato, equivalentes de dolores, o sea, con disnea, con vómitos, con sudoración fría, con náuseas, o tenés
en el electrocardiograma signos de que hay una isquemia. Le hiciste un ecocardiograma y ves que hay una alteración del movimiento del ventrículo izquierdo. Entonces ahí Ok. hablamos de infarto, ¿verdad? Un contexto clínico. Bueno, muchas gracias, doctor. Y acá está lo que estamos hablando, definición clínica del infarto agudo miocardio, necrosis de cardiomiocito, ¿verdad? Que hay un aumento, una disminución de los biomarcadores cardíacos, pero hablamos de troponina, totalmente uno de los valores por encima del percentil 99 del ritmo superior de referencia, ¿verdad? O sea, síntomas, cambios importantes en el segmento ST o ondas Q. Antes le clasificaba el infarto de acuerdo a las ondas Q, eso ya no se hace más. Pero si vemos ondas Q patológicas, las Q par D, son una señal de que hubo un infarto. O el paciente murió y en la autopsia se vio que había un trombo intracoronario, ¿verdad? Después está también importante diferenciar si es un infarto de miocardio del tipo 1 o el tipo 2. El tipo 1 es porque hay una erosión, una rotura, una fisura de la placa, esta aterosclerosis que produce un trombo. Este trombo va aumentando de tamaño y produce un cierre o un cierre incompleto o incompleto que lleva a un infarto con supra o infra. Es un infarto miocardio tipo 1, que generalmente es por una enfermedad de las arterias coronarias. El infarto del miocardio del tipo 2, hay un desbalance del flujo de las coronarias, pero no necesariamente porque hay una placa de aterosclerosis. Pueden ser, por ejemplo, pacientes con una anemia severa, donde el miocardio no recibe la cantidad de oxígeno necesaria para llevar a cabo su función. Entonces unos cardiomiocitos mueren porque no reciben la cantidad necesaria de oxígeno, que también lleva a un aumento de los niveles de troponina. Estas son las causas que puede haber, o vemos un paciente con una taquiarritmia, tengo 70 años, soy sedentario, fumo, pero no tengo placas ateroscleróticas, pero tengo una arritmia a 160 por minuto, mi corazón enfermo no aguanta esta taquicardia, también se mueren unos cuantos cardiomiocitos, pero en este caso sería un infarto miocardio del tipo 2. La diferenciación definitiva nos va a dar, en realidad, un método auxiliar de diagnóstico, ¿verdad? El gol estándar es el cateterismo, pero en este caso, si tenemos una sospecha muy alta de que el daño miocárdico no es por una obstrucción de las coronarias, se podría también pedir otros métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, una tomografía o una resonancia magnética, pero generalmente se le hace el cateterismo. Después están los otros, el tipo 3, 4 y 5, seguramente importante para el examen de ustedes, pero no tan importante para el día a día. Como dijimos, la diferencia entre el infarto miocardio tipo 1 y tipo 2 es acá porque hay una obstrucción a nivel de las coronarias. Eso es el tipo 1, y el tipo 2 es más bien un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Bueno, el dolor torácico en urgencias, definimos lo que es la angina típica, la angina atípica y el dolor no anginoso. Es importante que el 5 a 10% de estos pacientes que te vengan a urgencias con dolor de pecho, o sea más del 50% van a tener una causa cardíaca de estos dolores. Es importante saber, pues el 50% también es una causa no cardíaca, ¿verdad? Puede ser un herpes zóster, un problema pulmonar, una disección, una embolia pulmonar. Siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Los síntomas atípicos se dan generalmente en pacientes de más edad, en mujeres, como vimos la anciana de 95 años que vino solamente con vómitos, también en pacientes con diabetes mellitus y en enfermedad renal crónica. Como ya dijimos hace rato, si nosotros tenemos el electrocardiograma, menos de 10 minutos. Creo que te dije unas cuantas veces. Importante que si nosotros tenemos una sospecha clínica de que el paciente tiene un infarto y le hicimos las 12 derivaciones que siempre hacemos, pero no encontramos nada, también buscar las derivaciones del lado derecho y las posteriores.
Eso es súper importante porque a veces podemos ver en esas derivaciones recién que el paciente tiene un infarto, ¿verdad? Bueno, lo que estamos hablando hoy, es donde el electrocardiograma, la onda P, el segmento PR, el segmento ST, la onda T, QRS. Cuando queremos interpretar el electrocardiograma, empezábamos luego si es un ritmo sinusal o no. Todos los electrocardiogramas que vieron hoy eran ritmo sinusal, porque todos tenían una onda P a la que le seguía un complejo QRS, y positivos en la derivación 1, 2 y ABF. La frecuencia cardíaca también es importante también diferenciar si es una taquicardia, una bradicardia. Después van a ver las arritmias, que su diferenciación también, o sea, el algoritmo que vamos a llevar a cabo de acuerdo a la taquicardia, van a ser diferentes también, ¿verdad? O sea, tenemos que ver si es una taquicardia sinusal o una taquicardia con un complejo QRS ancho o fino. Y de acuerdo a eso el algoritmo. Creo que ya dieron arritmias. Después valoración de las ondas P, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, onda T. En los infartos también puede haber, creo que no vimos hoy ningún infarto con ondas T negativas, pero hay también. Esto es lo que ya vimos hace rato, el bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Que son electrocardiogramas atípicos. Hay un Scarbosa Criterion, se llama, que también pueden ver en internet, o tengan en su libretita que tienen su guardapolvo, y de acuerdo a eso decir si la desviación del segmento ST en los pacientes con bloqueo de rama izquierda o derecha son relevantes o no, ¿verdad? Esto es lo que hablamos de las troponinas, es el biomarcador más importante cuando hablamos de infarto. Antes la troponina eran las convencionales, ¿verdad? Que se medían en microgramos, pero ahora tenemos las high sensitive, ¿verdad? Que son en nanogramos, son mucho más sensitivas, por lo tanto, eso nos lleva a identificar mucho más infartos de lo que identificábamos antes, ¿verdad? Y bueno, este es un paciente con el algoritmo, ¿verdad? Paciente con dolor de pecho, viene. Paciente de alto riesgo, está en shock o ya se empezó con la reanimación cardiopulmonar, o tenemos un supradesnivel directo, o sea, el rule-in, que sí o sí, directo al hospital, hospitalización, monitorización y una angiografía coronaria rápida, ¿verdad? Después tenemos los pacientes que están más estables, que no cuentan con ninguno de estos criterios, o sea, no están en shock, pero tienen dolor de pecho, no vemos una elevación del segmento ST. Hay que entonces llevar a cabo todo lo que hicimos hace rato, anamnesis, examen físico, ABCDE, gasometría, electrocardiograma y troponina, ¿verdad? Lo que cambió en la guía del año pasado es que, de acuerdo al laboratorio con el que uno trabaje, ya se puede hacer también el control de la troponina después de 1 hora. Antes era después de 3 horas. Bueno, eso es lo que cambió en la guía del año pasado, pero no tiene que ver cómo es a nivel local, ¿verdad? Cuál es el análisis, cuál de todas estas troponinas es la que se usa en el laboratorio con el que uno trabaja. De acuerdo al nivel de troponina, tenemos también pacientes con alto riesgo, con un riesgo bajo y con un riesgo muy bajo, ¿verdad? Si tenemos una troponina con dinámica, como dijimos, aumenta la troponina más de 5, más de 6, más de 12, de acuerdo al laboratorio con el que ustedes trabajen, o de entrada ya una troponinemia de mayor a 50, mayor a 40, de acuerdo con el laboratorio que trabajen, ya hay que hacer el rule-in directo al hospital, monitorización y un cateterismo. Ay, no me acuerdo. Después tenemos los otros valores de muy bajo riesgo, que son menos de 5 generalmente, o riesgo bajo, que también se le podría, o sea, si no tenemos un valor por encima del percentil 99, o sea, un valor anormal,
se le puede mandar, rule out, quiere decir que se le puede mandar a la casa, pero siempre hay que hacerle una derivación a un cardiólogo si ya viene con dolor de pecho, ¿verdad? Y métodos auxiliares de diagnóstico de forma no invasiva. Bueno, este es el infarto, bueno, pacientes de riesgo muy bajo, con valores normales de troponina, se le puede mandar a la casa con métodos diagnósticos de estrés, ¿verdad? O sea, se le hace un ecocardiograma de estrés, se le da dobutamina o se le hace que ande en la bicicleta mientras uno le realiza un ecocardiograma o una tomografía computarizada del corazón. También son algoritmos que se pueden llevar a cabo, son de una recomendación de clase 1. Sí, también alternativa al cateterismo en los pacientes con riesgo muy bajo. Pero acá hablamos de los pacientes de riesgo muy bajo. Cuanto más alto el riesgo, tenemos que ser más invasivos. O sea, cateterismo, cuanto más bajo el riesgo, bueno, no, se puede tomar otras medidas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que vamos a hablar la clase que viene. Como dijo la compañera, que hay un infarto, hay que dar, vamos a conocer lo que es la cascada de la coagulación, cuando vamos a antiagregación, cuando vamos a anticoagulación, cuando fibrinólisis, ¿verdad? Y también estaría bueno que hablemos un poco también de los otros medicamentos que se usan en la cardiología, lo que es las estatinas, lo que es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a ver cuánto es el tiempo, si es que da el tiempo, ¿verdad? Porque es un poco medio complicado. Bueno, esto creo que ya hablamos. Los pacientes con infarto, con infradesnivel, es importante que para saber después, esto vamos a hablar la semana que viene, espero, el riesgo de sangrado y el riesgo de isquemia, porque de acuerdo a eso va a ser la terapia más agresiva, cuanto más riesgo de isquemia, o sea, con inhibidores, o sea, ticagrelor o prasugrel, en vez de darle clopidogrel, cuanto más riesgo de isquemia, pero cuanto más riesgo de sangrado hay que tratarle con clopidogrel, como vemos acá, riesgo de sangrado muy alto, y para eso tenemos estos scores, ¿verdad? Este es el algoritmo de los pacientes que tienen un infarto con supradesnivel. Sí, primer contacto médico, ¿verdad? Hay que hacer un electrocardiograma en menos de 10 minutos, como ya dijimos. Si decimos que el tiempo hasta que se le haga la reperfusión en menos de 120 minutos, hay que transferirla a un centro con experiencia. Creo que el design tiene esa oportunidad. Y es lo que hay que ofrecer también a los pacientes, ¿verdad? Creo. Aunque bueno, es un problema muy complicado. O si no, el tratamiento con fibrinolítico, ¿verdad? Medicamentoso. La mortalidad de un paciente hoy en día es la mortalidad hospitalaria de 4 al 12%. Y increíblemente por todos los avances que hay hoy en día con el tratamiento de reperfusión y también con los tratamientos con anticoagulación y antiagregación se mejoró mucho eso. Y eso es todo. Super. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Centro cardiovascular del este. Centro cardiovascular del este. Pero la reperfusión a veces no empeora por ahí el infarto. Sí, hay estudios, ¿verdad? No, o sea, la reperfusión no empeora el infarto. No, ¿qué leíste al respecto? No, o sea, es más, o sea que a veces por ahí la cantidad de células libera más potasio por ahí después al reperfundir eso. Creo que se refiere a la isquemia por reperfusión que hay en algunos órganos. Existe la isquemia de reperfusión, pero, o sea, todavía es lo que, si vos tenés si vos tenés, por ejemplo, un infarto con supradesnivel, vos tenés ya un trombo en la arteria, ¿verdad? O sea,
si vos no tenés las colaterales suficientes, esa zona del miocardio ya va a dejar de recibir sangre. O sea, por eso también la terapia de primera línea en los pacientes con supradesnivel, donde hay una obstrucción completa, 100% de las coronarias, es la reperfusión inmediata. En los pacientes ancianos por ahí que tienen un infarto con infradesnivel, donde el aumento de la troponina y creatinasa no es tan elevada y también puede ser derivado por otras causas, por ejemplo, por un problema renal, ¿verdad? En los pacientes con diálisis, ahí sí hay que discutir o sea, hay que discutir de una forma más profunda si se le hace la revascularización. Para eso están los test de, de disculpen, los test de estrés, ¿verdad? Donde vos ves la parte de miocardio que está siendo menos irrigado o no, y de acuerdo a eso también tomar la decisión si va a valer la pena la reperfusión, porque puede ser también que las coronarias que estén afectadas, en este caso, no sean tantas y la reperfusión no sea más, no llega a una mejoría del pronóstico, ¿verdad? Pero sí entiendo tu pregunta, pero no lleva a un mayor infarto. Dale, dale, ok. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves, entonces. Bueno, doctor, está bien. Dale, chao, nos vemos. Muchas Doctor, gracias. gracias.